¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos más grandes que se presentan en la comunicación entre las parejas? Es esa falta de autoconocimiento. Es decir, si yo no conozco mis heridas, si no conozco toda mi historia de aprendizaje, probablemente llegue de pronto a algún momento de desacuerdo. Resulta que la forma en la que yo percibo mi ambiente es la manera en la que empiezo a identificar cómo soy yo y empiezo a identificar cómo es mi realidad. Es que él sabe el reloj de cumpleaños que yo quiero que me compre el día de mi cumpleaños. Yo ya sé que no tengo que decirlo porque ella lo debe saber. Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces establecer límites? Que a veces me dicen, Vanessa, no sé cómo hacerlo, me siento pronto temerosa a la respuesta que pueda ocurrir. Bienvenidos a Querernos Bien con Colmédica, este podcast diseñado para hablar de lo que pocos hablan sobre salud mental. Es un gusto estar acompañándolos, no solamente esta persona que ven aquí, sino todo el equipo que está detrás de cámaras para que cada una de estas experiencias, anécdotas, especialistas, invitados y demás lleguen a cada uno de sus hogares. Amigos, les tengo una invitada muy especial hoy para que hablemos sobre relaciones de pareja, que sé que es un tema que a muchos de nosotros nos interesa un montón, así que vamos a recibir todo ese conocimiento de nuestra psicóloga clínica invitada el día de hoy, Vanessa Roa. Doctora, bienvenida como siempre aquí a este podcast de Colmédica. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hemos no sé si es un ritual, creería yo que ya se ha convertido, y es dejar que nuestros especialistas, nuestros invitados, se presenten ellos mismos para que toda nuestra audiencia los conozca de su propia voz. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lady Vanessa Roa, soy psicóloga clínica con más de 8 años de experiencia en esta labor, acompañando el crecimiento personal de todas las personas. Perfecto. Doc, estamos hablando hoy de este tema que tiene que ver con las relaciones de pareja y siempre le hacemos una pregunta a nuestra audiencia para que vayan participando en los comentarios y es con la que iniciamos esta conversación y justamente es ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos más grandes que se presentan en la comunicación entre las parejas? Creería que uno de los principales es que a veces no hay comunicación. ¿Cuál es ese punto de vista que reciben ustedes del tema de las parejas y esa falta a veces de comunicación? Bueno, aquí los principales objetivos, no solo en pareja, sino en los vínculos en general, es esa falta de autoconocimiento. Es decir, si yo no conozco mis heridas, si no conozco toda mi historia de aprendizaje, probablemente llegue de pronto a algún momento de desacuerdo, llegue algún momento en el que diga, bueno, ¿por qué estoy discutiendo por esa situación? Entonces, uno es eso, conocer o no conocer las heridas de mi pasado. Lo otro es tener de pronto algunas dificultades en expresión de disgusto, tener dificultades de pronto en hacer alguna petición. A veces me cuesta de pronto pedir favores o no sé cómo hacerlo. Y un tercer eje que es importante es cómo yo empiezo a interpretar la realidad de lo que está pasando. Ante eso voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos en un parque y el día es soleado y me pongo unos lentes de color negro. Probablemente como veo alrededor, un color diferente. Lo mismo que si me pongo unas gafas de color rosado o azul. Resulta que la forma en la que yo percibo mi ambiente es la manera en la que empiezo a identificar cómo soy yo y empiezo a identificar cómo es mi realidad. Poniéndolo un poquito como más aterrizado. Beck nos menciona que existen diferentes pensamientos que pueden ser distorsionados o aquellos que hablamos como distorsiones cognitivas. Una de ellas puede ser lectura de la mente. Es como si tuviera esa bolita mágica que me dice a mí lo que la otra persona está pensando. La bolita de cristal. Esa bolita de cristal donde yo digo es que él sabe el reloj de cumpleaños que yo quiero que me compre el día de mi cumpleaños. Yo ya sé que no tengo que decirlo porque ella lo debe saber. O esta persona está disgustada conmigo. No, yo ya lo sé. Y no lo preguntamos, no tenemos evidencia de ello. Entonces, esa es una de las distorsiones. Otra que podemos presentar es tomármelo personal. Entonces, no, esta persona vino hoy disgustada, la vi con un ceño fruncido, está enojada conmigo. Entonces, no, yo sé que está enojada conmigo o yo hice algo. O si esta persona viene triste. Entonces, no, necesito que esté feliz. ¿Por qué? Porque yo lo puse triste por alguna situación. No lo tomamos personal. Otro tipo de distorsión es tipo polarizado, todo o nada. Es decir, frente a esa polarización, o está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. No hay paso a que hayan puntos grises o que haya un consenso de la información. Y otro es descalificar lo positivo. Es decir, vemos lo negativo. No, hoy me estuvo hablando esta persona, pero algo quiere. No, hoy hizo todos los quehaceres del hogar. No, de pronto es que necesita algo. Entonces,
terminamos generando un prejuicio frente a lo que está ocurriendo. Entonces, lo mismo que ocurre con este ejemplo del parque. Si yo tengo unas gafitas negras, probablemente quiera esperar la validación de otras personas que tengan esas gafitas negras. Entonces, no, si ve que esta persona está disgustada conmigo, sí, cierto, y empezó a generar preguntas o conexiones que comienzan a generar pues un distanciamiento de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, identificar ese tipo de pensamientos que estoy teniendo me ayuda no solo a corroborarlo con la evidencia, sino a decir en la comunicación que yo estoy teniendo, en la conversación que estoy teniendo, qué es el ruido que está ocurriendo y sobre todo preguntar. Si consideramos que la persona está disgustada, no te veo con el ceño fruncido. Ven, estás disgustado conmigo, te veo con el ceño fruncido. Hablemos desde la evidencia de lo que está ocurriendo. Probablemente la persona nos diga, no, estaba con dolor de cabeza. Entonces, eso es, parte de la comunicación es esa, cómo yo empiezo a interpretarla. Oigan, qué bueno empezar desde realmente el hecho, desde lo que es evidente, desde lo que se puede comprobar o corroborar, y de ahí a lo que seguramente nos estamos imaginando, que pueden ser mil cosas realmente lo que puede pasar por nuestra mente, y preguntar. Es un tip que ya ustedes pueden ir ahí tomando nota. Y nuestra siguiente pregunta, Doc, tiene que ver con las emociones, porque cuando por lo general estamos en una relación con otra persona, siempre que hay una discusión, pues tienden a salir a flote las emociones negativas, las emociones desbordadas. ¿Cómo hacer para que en medio de una discusión esas emociones no tomen el control de la misma y pues que los resultados pues no sean tan negativos, catastróficos como siempre lo son cuando nos dejamos desbordar en emoción? Ok. Cuando hablamos de emociones negativas, que mucho tiempo se le dio ese concepto, vamos a verlo como que todas las emociones son adaptativas. No son ni negativas ni positivas, sino simplemente nos dan información de. Es decir, si yo frente a alguna conversación estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo que algo empieza a generar alguna afectación, es una señal de que hay un límite que probablemente o no estemos identificando o que necesitamos establecer. El enojo como base principal que me permite a mí poner mi cuerpo en lucha o huida, pone mi cuerpo activo. Por eso es que cuando estamos enojados nos sonrojamos, queremos, Nos da calor. sí, nos da calor, nos da energía y por lo tanto eso a qué nos lleva o a lucha o huida como base principal, pero como base secundaria que nos lleva a empezar a decir, esta situación no me gusta, esta conversación que estoy teniendo tal vez está cruzando algo que no había visto antes y eso me permite a mí identificar los límites, tal vez empezar a reconocer lo que de otra manera no podría hacer. Bueno, y justamente sobre ese tema que estamos hablando, Doc, el tema de los límites, que es muy importante, hablemos cómo establecerlos, porque cuánto nos cuesta, ¿no? Qué difícil es muchas veces decirle a esa pareja, hey, aquí acabas de cruzar algo que no estoy de acuerdo o algo que no me gusta mucho. Sí, y es que cuando hablamos de límites, lo primero que debemos identificar es que no es una barrera. A veces nos cuesta decir, no, un límite, entonces me da de pronto temor hablarlo, decirlo, pero un límite podemos verlo no como una barrera, sino como un puente que me permite a mí solucionar algún conflicto que esté pasando. Me permite a mí identificar también cómo me estoy sintiendo y sobre todo me permite a mí solucionar esa situación que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué nos cuesta a veces establecer límites? Que a veces me dicen, Vanessa, no sé cómo hacerlo, me siento pronto temerosa a la respuesta que pueda ocurrir. O incómoda la Incómodo. conversación de establecerlos en medio de la relación de pareja y decir, ¿cómo se hace? Sí, o sea, Claro. como nos sentamos, Ujú, planeamos una reunión especial para decirte, bueno, mis límites son, ujú. o cómo hacerlo. Sí, identifiquemos esas huellas, ahí es donde hablamos de las huellas, identifiquemos por qué nos está costando establecer ese límite. Tal vez tengo un miedo a que esta relación finalice, tal vez tengo miedo a la reacción que tiene la otra persona, o cuál es ese miedo que estoy teniendo en ese momento. Si de pronto considero que mi opinión no es importante en este caso, si considero que de pronto algo que yo tengo en mi vida no está siendo en este caso resuelto. Entonces, uno, desde reconocer desde dónde viene ese temor a los límites. Lo segundo que podemos hacer para reconocer los límites, porque muchas veces nos hablan del tema, bueno, los límites. Recordemos que los límites nos permiten solucionar, los límites nos permiten a nosotros decir, de esta situación que me está generando este disconfort o este malestar, pues efectivamente buscar una solución. Entonces, un ejercicio que podemos hacer y que los invito a todos es identifiquemos cómo estamos de salud. Tengo dolor en la espalda, tengo dolor en los hombros, estoy teniendo de un momento a otro dificultades gástricas, estoy teniendo dificultades en que me siento muy cansado, me siento muy tenso. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo en primera instancia. Escuchando a nuestro cuerpo, posteriormente, empecemos a identificar si existe alguna emoción. Me siento agotado, me siento frustrado, me siento enojado, me siento triste. Y frente a eso, visualicemos qué situación me podría estar generando aquella emoción.
Probablemente no, es que estaba en la casa y no supe qué hacer porque no lavaron la loza, por ejemplo, y todas las veces yo lavo la loza, todas las veces hago los quehaceres del hogar. Y empezamos a identificar que bajo esa situación está ocurriendo una necesidad. Entonces, ¿cuál es mi necesidad puntual de lo que está ocurriendo? Mi necesidad puede ser, no, que alguien me ayude a los quehaceres del hogar, que sean labores que sean equitativos. Por lo tanto, frente a lo que ya identifiqué, busquémosle una posible solución. Si identifico que mi temor es que la relación de pronto va a terminar, vamos a establecer un conflicto, vengamos esta situación hablándolo en primera instancia. Tengo esta situación que me genera disconfort, como el ejemplo de la loza, pero no quiero discutir contigo y quiero que busquemos una solución juntos. Identifiquemos si es más fácil de pronto hablar del límite o de pronto poner en práctica una estrategia de solución. Por ejemplo, hacer un cronograma de actividades. Entonces, no, hagamos el cronograma de actividades en la casa y ponemos los nombres y nos distribuimos quién lava la loza en la casa. Entonces, es una manera. Me devuelvo un momento al tema de las discusiones, porque estábamos hablando de, bueno, no dejar que nos desborden las emociones y demás, pero realmente no se nos ha enseñado de una manera efectiva a cómo discutir de una manera sana. Y en ese sentido, cuando se presentan discusiones, muchas veces se busca que se escuche lo que yo siento, pero minimizando quizás lo que la otra persona también está experimentando. ¿Cómo tener una discusión sana en la que no se minimicen los sentimientos de ninguno de los participantes? Listo. Aquí hay varios componentes. Una es bajo una situación que sea conflictiva, identifiquemos posibles soluciones. Identifiquemos en una conversación cuál es el objetivo de esta conversación. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué puede pasar? Yo llego y empiezo una conversación y hablo de una cosa, hablo de otra, traigo cosas del pasado, hablo dentro de un listado de 1000 cosas y bajo el mensaje que quedó en esa conversación no quedó claro. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es el objetivo de esa conversación? ¿El objetivo es lavar la loza o el objetivo es entrar a indagar lo que ocurrió hace 2 años? Entonces, no, la loza. Entonces, pongámosle un objetivo. Después de poner el objetivo, es importante, si yo me siento en ese momento desbordado, si me siento muy enojado, preferiblemente no tener la conversación en ese momento. Tengamos un tiempo fuera para estar un poco más regulados y sobre todo invitemos a la persona siempre bajo el objetivo de que es, en este caso, distribuir las tareas del hogar. Entonces, ese es mi objetivo y quiero buscar una solución. Acompañemos a la otra persona también a que genere esa, pues, como tal, esa estructura de socializar y de, sobre todo, buscar solución a la problemática. Identifiquemos cómo me siento yo a nivel emocional en ese momento. Hay diferentes estrategias de regulación emocional, entonces podemos hacer los ejercicios de respiración mientras estamos hablando con la otra persona, teniendo claros los objetivos y sobre todo siempre invitar a la otra persona a acompañar a esa búsqueda de solución de esa problemática. ¿Y qué hacemos cuando la persona es, digamos, en el manejo de sus emociones inversamente proporcional a lo que soy? Es decir, yo quiero hablar el tema de una vez porque siento que necesito darle solución, porque no quiero esa discusión, alargarla, pero la otra persona me dice, necesito un tiempo extra, necesito ir a pensarlo, y ahí es donde la otra persona puede decir como, no, entonces si es que está enojado, si no quiere hablar conmigo, entonces es que ya no me quiere, que ahí es donde empiezan todos esos imaginarios que hablábamos al inicio. ¿Cuál sería una posible estrategia que se podría implementar cuando las parejas en sus maneras de ser son diferentes a la hora de discutir? Uno pide tiempo fuera y el otro dice, yo lo quiero hablar ya. Bueno, primero, esos son los acuerdos que debemos establecer en pareja. Entonces, cuando estemos en una pareja, inicialmente, ¿cuáles son tus límites? ¿Qué es importante para ti? Cuando nos genera de pronto alguna angustia inicial de no me responde con rapidez, no, si en un mensaje de texto no me responde con rapidez. Entonces, identifiquemos en primera instancia esas huellas y aquí algo muy importante es, antes de estar en pareja, yo los invito a que hagan un proceso de introspección. ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis límites? Si me disgusta o no tener una respuesta inmediata. Si me genera ansiedad que la otra persona se retire o no se retire en ese momento. Bajo esto, comunicarlo. Entonces, para mí es importante que ante alguna conversación, entiendo que tú quieras tener ese tiempo fuera, pero me gustaría comunicarlo o dame un tiempo necesario para cuando volvemos a establecer esta conversación. Es decir, dame un límite de tiempo. Dime, en 1 hora hablamos, ¿no? Me voy a tomar un tiempo y ahorita hablamos y se queda la pobre otra persona comiéndose las uñas, desesperada, esperando como poder afrontar la discusión. Sí, y es fundamental, lo que se hable se debe cumplir. Si estamos hablando de que en 1 hora retomamos esta conversación, se debe tomar en 1 hora.
para que se cumplan de esta medida los acuerdos y sobre todo para que se genere una sensación de confianza de la persona con la cual estamos hablando. Entonces, a mí me gustaría hablar aquí de un tema y es que muchas veces esos temores provienen efectivamente desde nuestra infancia. Doc, quizás esa dificultad en establecer los límites con la pareja vienen un poco del desconocimiento, es decir, de si no nos conocemos, si no sabemos qué es lo que nos molesta realmente, pues es muy difícil poder comunicarle a nuestra pareja o hasta una amistad qué es lo que realmente nos molesta y ya cuando se cruza ese límite simplemente reaccionamos porque nunca lo comunicamos. ¿Es desconocimiento propio o desde qué parte? Bueno, este desconocimiento, y a mí me gustaría hablar de esto, es frente también a toda mi historia de vida. Frente a amigos, frente a pareja, y me gusta siempre dar este ejemplo y es nuestra pareja, nuestro mayor espejo de lo que somos nosotros. En convivencia, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una serie de retos, pero también nos vamos a encontrar en una serie de situaciones dentro de las cuales yo digo, ¿por qué me disgusta? En este caso, que mi pareja no lave la loza, que de pronto no me haga caso, de pronto si tengo alguna personalidad un poco más perfeccionista, ¿ven? Pero si yo hago todo perfecto porque mi pareja no lo puede hacer y termino generando una sensación de frustración y empiezo a expresar esa frustración con mi pareja. Pero entonces, ¿de dónde viene esto? Y empezamos a generar de pronto un aprendizaje frente a mi historia de vida. Diferentes autores lo mencionan desde el apego, desde cómo establecemos esos vínculos, en los primeros vínculos que tenemos frente a esas figuras de apego, frente a esos cuidadores cuando somos pequeños. Es decir, que si dentro de mi vida he tenido un apego seguro, es decir, entiendo como bebé que yo lloro, mi mamá viene y satisface mis necesidades, que si mamá va a la cocina, va a regresar. Es decir, me siento tranquilo con ese vínculo que estoy sintiendo. Probablemente en la vida adulta me voy a sentir más tranquilo con las personas que yo esté hablando. Si tengo algún tipo de apego evitativo, es decir, que de pronto mamá o papá están muy ocupados, vienen a casa y dicen, no, déjelo llorar porque no se acostumbra al canto, no, déjelo que llore y todo el tiempo déjelo que llore. Que llega de pronto al colegio y mamá o papá o el cuidador, me pasó algo en el colegio, algo importante y mamá o papá no está presente, no, deje así, no le ponga cuidado a eso. Entonces, ¿qué empieza a interpretar ese niño o niña? Que mis adultos no van a estar ahí para mí, que yo debo empezar a satisfacer esas necesidades de manera independiente. Entonces, probablemente cuando sea adulto, ¿qué puede ocurrir? Que yo diga, no necesito de otras personas, es que uno tiene que ser independiente. Y cuando me relacione con mi pareja o con otras personas, genere un vínculo en el cual estoy, pero me distancio. Frente al compromiso, genero un distanciamiento. Si me generan un tipo de apego ansioso o ambivalente, es decir, a veces mis figuras de cuidado están presentes y a veces no. Entonces, el mismo ejemplo de pronto del niño o niña. Llega a casa, me pasó algo en el colegio, hola amor, sí, ven, siéntate y te escucho, pero al día siguiente ocurre, mamá, me pasó algo en el colegio, no, ahorita estoy ocupada. Entonces, ¿qué piensa interpretar ese niño o esa niña? Que a veces el adulto está, a veces no está. Y eso me comienza a generar una sensación de incertidumbre y de ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo mal para que mis papás no me presten atención en este momento? ¿Qué puede pasar en la vida adulta? Que empiece a relacionar a las otras personas como a veces van a estar, a veces no están. En cualquier momento se pueden ir. En cualquier momento, si yo hago Sí, algo, con esa ansiedad. si yo hago algo, esa persona se va a ir. Y comienzo a generar un tipo de pensamiento más obsesivo, un tipo de conductas más obsesivas o más celotípicas. No se puede ir. Tengo que estar todo el tiempo dando todo de mí para que esa persona esté presente. Entonces, con todo esto a qué voy, es importante efectivamente verlo desde la infancia, ver esas huellas que yo tengo, como lo decía al principio de la charla, y efectivamente generar un proceso terapéutico en la medida en que si yo me conozco, puedo generar un mayor vínculo, un vínculo más sano con la pareja con la cual yo esté. Es increíble que para estar en pareja lo más importante primero sea saber estar solos, conocernos un poco más. Doc, pregunta que nos hacen a través de nuestro canal de YouTube en los comentarios y es, ¿cómo saber qué hacer cuando los sueños en la relación de pareja son diferentes? Es decir, nos conocimos quizás en un mismo momento de la vida de ambos. Pongamos un ejemplo en el colegio. Nuestra relación empezó todo bien y al momento de la graduación uno quiere ir a la universidad y la otra persona quiere trabajar todo el tiempo. ¿Qué hacer cuando esos sueños son diferentes? Cuando uno se quiere ir del país y el otro quiere permanecer, cuando el otro quiere rodar por varias ciudades y varios trabajos y otro quiere establecerse. ¿Hay manera de mediar eso o definitivamente si los sueños son distintos no hay un futuro en la relación de pareja? Ok. Bueno, y lo primero es ver que
puede ocurrir ese tipo de situaciones, ocurre con frecuencia, no solo en estos casos, sino también inclusive estando en pareja, porque los seres somos tan cambiantes que en algún momento podemos elegir de pronto sueños que nos lleguen de pronto a separar. No le tengamos temor a ese tipo de discrepancias que se están generando. Aquí es importante ver cómo puedo yo satisfacer las necesidades de mi pareja, pero también cómo pueden ser mis necesidades satisfechas, cómo pueden de pronto correlacionarse esos valores que tenemos como seres humanos y si esto se puede ajustar a mi proyecto de vida. Entonces, si yo considero que dentro de mis valores está, por ejemplo, no viajar de país, no quiero cambiar de país y mi pareja sí lo quiere, entonces es importante desde el amor empezar a hacer un desapego consciente, sobre todo entendiendo que amar también es amar en libertad y también pues propender el desarrollo personal de la otra persona. Entonces, si vemos que podemos generar acuerdos y yo me siento cómodo con, nos vemos de pronto desde una relación virtual, a distancia, está bien. Va a implicar los acuerdos que genere la pareja, pero sobre todo empezar a ver si esto es lo que yo quiero para mi proyecto de vida. Finalmente, Doc, ¿cómo hacemos sentir especial? ¿Cómo podemos hacer sentir valorada a esa persona que está con nosotros? Porque muchas veces pues las palabras no son suficientes y todos tenemos diferentes maneras de comunicarnos y muchas personas quizás no lo hacen de manera verbal, pero ¿cómo podemos hacerle sentir a esa persona pues que es de valor para nosotros? Aquí yo les traigo una teoría muy linda que son los lenguajes del amor. Entonces, en primera instancia, identifiquemos cuál es mi lenguaje del amor, y ahorita los voy mencionando para que ustedes empiecen a identificarlos. Identifiquemos el lenguaje del amor de mi pareja. ¿Por qué? Porque ¿qué puede Es pasar? igual. No es igual. Muchas veces no es igual. Y si de pronto yo digo, no, es que para mí me demuestran cariño, afecto, dándome un ramo de rosas, pero mi pareja no lo ve de esa manera, sino él me muestra afecto de pronto haciendo los quehaceres del hogar, pueden haber discrepancias. Entonces, la teoría nos habla frente a los lenguajes del amor, frente a palabras de afirmación o de afecto. Palabras que sean gratificantes para la persona, palabras de amor, de Te cariño, amo, eres especial para exacto. mí, gracias por estar, Eso. valoro mucho nuestra relación, etc. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje. También nos habla que otro lenguaje es el del aspecto físico, caricias, abrazos. Otro es el tiempo de calidad. Entonces, que estemos los dos sin dispositivos electrónicos, sin televisor, que únicamente aprovechemos este tiempo para estar los dos. Una Detalles, cena. exactamente. O sea, como que lo que prime sea ese tiempo. Lo otro son los actos de servicio, de lo que hablábamos frente a los quehaceres del hogar, ven te ayudo de pronto a alguna cita médica, te llevo a la cita médica, estar ahí presente frente a acciones. Y pues efectivamente, en la medida en que yo conozca ese lenguaje, de pronto si mi lenguaje también es de los regalos o detalles, puede que no sea un detalle supremamente costoso, sino de pronto un Que me detalle, lleguen una con una rosa, chocolatina una y unas chocolatina. rositas, perfecto. Ujú. Entonces, aquí como identifiquemos ese lenguaje del amor, preguntémosle a mi pareja, ¿cuál es ese lenguaje del amor? Probablemente yo esté diciendo, no, mi pareja quiere un Rolex. Y mi pareja lo más importante sea el tiempo de calidad en un parque y nada más. No Entonces, creo, pero preguntemos ese tipo de preguntemos. Es muy importante y aquí hacer la aclaración y de verdad no es lo mismo como me gusta a mí recibir amor y cómo me siento amada o amado que cómo le gusta a mi pareja. No por más de que seamos parecidos o estemos en una relación, exactamente, a mí me pueden encantar los detalles, pero también es la dificultad de entregar ese lenguaje del amor, Doc, me hago entender. Por ejemplo, para mi pareja se siente amada con el tiempo de calidad, pero yo de verdad no puedo porque en este momento estoy estudiando y estoy trabajando. Se puede hablar sobre cuál es el segundo en la lista o cómo preferiría a esa persona que yo le demuestre amor, cariño en esas situaciones. Ujú, claro que sí, lo podemos hablar. Y hay preguntas que podemos hacer muy puntuales en ¿qué acciones te hacen sentir amado? Entonces, ¿por qué? Porque pues, nuestra pareja ya conoce nuestras rutinas, conoce todo lo que hacemos. ¿Qué acciones te hacen sentir amado? Que me hagas la cena en la noche. ¿Sí? Entonces, lo que también la persona pueda responder. Las acciones que yo hago son justas para ti. Son preguntas que también podemos hacer. Preguntas que podemos hacer más allá de cómo te sientes el día de hoy, cómo ha sido tu día, cómo estás afrontando esta situación. Esto nos permite conocer un poco más a la persona, brindar un diálogo y sobre todo empezar a conocer diferentes acciones que pues ya podrían ajustarse de acuerdo a la pareja. Alguna vez escuché esto, Doc, y quiero salir aquí de la duda con quien más conoce, especialistas obviamente que tenemos aquí para que no se quede solamente como el run run que escuché, pero alguna vez
le oí a una pareja que llevaba mucho tiempo juntos, que a la hora de que mi pareja viene a contarme algo, quizás ofuscado porque le pasó algo en el trabajo y demás, siempre es bueno preguntarle, ¿qué esperas que yo haga? ¿Que te escuche? ¿O quieres una solución de mi parte? Porque muchas veces en las relaciones, cuando la pareja viene con X situación, pues uno de pronto de una vez le da un consejo y resulta que no querían que uno le solucionara el problema, sino solamente que lo escucharan. ¿Esto es correcto? ¿Se debe hacer de esta manera? ¿Puede servir a la relación de pareja? Bueno, algo que yo noto mucho en consultas es que a veces me dicen, Vanessa, yo le hablo a mi pareja y él me busca muchas soluciones. O sea, el hombre se pone bajo situación de buscar la solución, Resuelve, un hombre que resuelve. resuelve. Y yo quiero que me escuche, que me valide, que me entienda. Yo sé que en este momento no tiene solución si de pronto se me cayó el tacón, o sea, no tiene solución, pero quiero que me escuche que mi día fue frustrante. Entonces, efectivamente decir como el día fue frustrante y quiero que me escuches. Sé que esto no tiene solución, pero quiero que me escuches, que me abraces. Digámosle también a la otra persona en acciones que puede hacer. Porque a veces, ¿qué puede pasar? Que yo diga, pero compréndame, pero realmente en acciones, ¿qué es comprenderme? No, comprender es validarme. Entiendo que tu día ha sido difícil, dame un abrazo, tráeme un vaso de agua. Entonces, en acciones siempre pongámoslo también y sobre todo también preguntarle a esa persona, en acciones, ¿yo qué puedo hacer? ¿Quieres un abrazo? ¿Qué quieres que te dé un tiempo? ¿Qué necesitas en este momento? Entonces, palabra fundamental, ¿qué necesitas en este momento? Sin duda hemos tenido un montón de tips y herramientas, pero la conversación ha estado tan interesante que yo sí quiero cerrar con por lo menos tres tips puntuales que podamos hacer para mejorar esas relaciones en pareja y la convivencia, que creo que es una de las cosas más difíciles que experimentan pues quienes deciden irse a vivir juntos y a compartir una vida. Por ejemplo, con las tareas del hogar, con los quehaceres. Bueno, podríamos hacer varias cosas. Una, un cronograma físico de actividades donde efectivamente veamos la rutina de cada persona, cómo la podemos ajustar. La podemos hacer en físico o inclusive hay aplicaciones virtuales que me dicen a mí por miembros del hogar. Entonces distribuyamos las tareas del hogar y ponen el nombre y uno va chequeando como si Puede hacer fuera hasta tipo un juego, juego. como si fuera tipo economía de fichas con los niños que frente a tareas del hogar. Entonces representa para una persona, para otra. ¿Y eso a qué nos va a ayudar? También efectivamente a sentir que la carga que estamos teniendo frente a responsabilidades es compartida. Entonces es muy importante. Entonces sería como el primero. Perfecto. Lo segundo, importante frente a estos límites, hablemos de límites frente a economía, cómo vamos a distribuir la economía en el hogar, frente a visitas, frente a familiares, cada cuánto vamos a visitar a nuestros familiares, si de pronto es un fin de semana, quiero la visita en mi hogar o no, o qué vamos a hacer frente a esos aspectos. Importantes de la parte religiosa, cuáles son mis límites, cuál es la religión de mi otra persona, con qué me siento cómoda frente a esto que estoy conviviendo con esta persona. Entonces, importante, hablemos de todos estos temas. Cuando estemos en convivencia, no le temamos también a tener esas discrepancias. Al principio son normales, son naturales. ¿Por qué? Porque como lo veíamos, nuestra pareja es nuestro mayor espejo a todo lo que viene a revolvernos frente a nuestra vida, frente a lo que yo soy, pero sobre todo a los grandes retos que se vienen y que somos dos mundos. Cuando estamos en pareja, yo lo veo como de esos tres pilares. Está tu mundo, está mi mundo y está el de nosotros. Entonces, lo que implica aquí es, más allá de decir, no, no quiero, todo tiene que ver con mi pareja, de pronto no quiero hacer alguna actividad y mi pareja me dice que tengo que estar, no, también desde esa individualidad. Entonces, aquí vendría lo tercero. Fortalezcamos ese tú con tus proyectos, con tu vida. Fortalezcamos ese yo con mi autoconocimiento, con mis proyectos y ese nosotros a dónde vamos encaminados, bajo nuestro proyecto de vida, que es importante para nosotros, a dónde queremos apuntar y sobre todo, pues entender que este conjunto pues, nos va a llevar a un crecimiento personal. Ay, no, estuvo tan maravillosa la charla que se merece regalo. No, mentira, siempre, siempre tenemos regalito para todos los especialistas, invitados que pasan por nuestro podcast, pero Doc, de verdad que quedamos felices con todos estos conocimientos y sé que si ustedes tienen algunas preguntas, las pueden dejar ahí en los comentarios, que haremos todo lo posible por darles respuesta. Por ahora nos vamos con el regalito para nuestra queridísima Doc. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, querernos bien con Colmédica y Ay, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más. Este es el podcast donde hablamos de lo que pocos hablan sobre salud mental. Nosotros, todo el equipo, estamos felices de tenerlos con nosotros y nos acompañamos en una próxima oportunidad. Vigilado Supersalud.